absolutamente todas las actividades, toda la vida que se realiza en la Tierra procede de la energía del Sol, absolutamente toda. Miento, hay una pequeña cantidad de energía que procede del interior de la Tierra, pero todos los ciclos vitales proceden de la energía del Sol, y todos los ciclos industriales, económicos y físicos que se producen en la Tierra proceden del Sol, o proceden del Sol directamente. Yo le decía a mis alumnos, las plantas verdes son las únicas que son capaces de coger algo del suelo, algo del aire, algunos gases del aire y hacer bocadillos de jamón, y son las plantas verdes las que son capaces de meter parte de esa energía en los ciclos vitales, y gran parte de la energía que nosotros estamos utilizando hoy día procede de esa energía almacenada por las plantas verdes hace millones de años. Tardaron en generarse millones de años y las estamos quemando a una velocidad de vértigo que ha tenido ventajas, pero también tiene inconvenientes. Vamos a avanzar. Fijaros, hace 2 o 3 millones de años el consumo, yo ahora mismo la energía que consumo y que uso aproximadamente es la energía de la que tenía unas bombillas de las antiguas, unos 60 o 100 vatios. Y cuando éramos cazadores recolectores, esa era la energía que utilizábamos, única y exclusivamente para vivir. Sin embargo, hoy ya en las civilizaciones que estamos utilizando no 100, sino 120 veces más esa energía, unos 12.000 vatios de media por habitante y año, una cantidad bestial que hubiera sido imposible de conseguir sin que hace menos de 10 generaciones tuviéramos acceso a energía en conserva del sol, barata, de alta calidad y de fácil acceso, los combustibles fósiles. Los economistas, tanto marxistas, keynesianos, neoliberales, clásicos, nunca han entendido que la economía es un sistema incluido dentro de la sociedad. Lamentablemente en la sociedad incluso que vivimos ahora, todo prácticamente parece que depende de la economía. Sin embargo, tenemos montones de relaciones humanas entre nosotras y nosotros que no se necesitan intercambio económico. Yo he venido aquí porque me ha dado la gana y nadie me ha pagado. Sin embargo, siempre la sociedad estamos pensando en la economía. La economía es un subsistema de la sociedad. Pero es que la sociedad es un subsistema de la ecosfera, y la ecosfera, la Tierra, en definitiva, tiene unas leyes por las que se mueve que los economistas no tienen en cuenta. Los economistas, ningún tipo de economista, salvo los economistas ecológicos, que comienzan a entenderlo, no tienen en cuenta que la economía funciona gracias al flujo de energía que permite un flujo de materiales. Es más, la tecnología es imposible sin energía. El aumento de la rentabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras es imposible sin energía. Sin esa energía procedente de los combustibles fósiles, mi energía sería del orden de 100 vatios. Sin embargo, manejando un dumper o una niveladora o cualquier otra maquinaria, estoy utilizando una gran cantidad de energía que me permite mover toneladas de materiales y me permite mover, por ejemplo, con un litro de gasolina se pueden mover unos 1.500 kilos de chatarra, se pueden mover 10 kilómetros o más para llevar 80 kilos de carne humana. Esos son nuestros vehículos, una máquina totalmente ineficiente que funciona porque disponemos de muchísima energía. Pero eso todo tiene una serie de consecuencias. El usar esos materiales y esa energía
procedentes básicamente los de los combustibles fósiles, tiene unas consecuencias, y las consecuencias que tiene es que producen grandes cantidades de residuos. Una de ellas en gases de efecto invernadero, que están modificando el clima y lo van a modificar hasta los próximos milenios. Si queda luego tiempo, podemos hablar como, por ejemplo, para fin de siglo, Lebrija va a tener la playa en el polígono industrial y desde Sevilla te puedes ir en una hora de bicicleta a la playa, dentro de 80 años, dentro de 70, 80 años. Pero además también producimos otra gran cantidad de otro tipo de residuos, como últimamente se ha hablado de los plásticos, pero los plásticos siguen siendo una gran minoría. Yo suelo preguntar muchas veces, el otro día lo preguntaba en Castilla-La Mancha, en Albacete, que me habían llevado en comisiones obreras para hablar de cambio climático, cambio de modelo productivo, y le preguntaba, y os pregunto a vosotros, ¿qué residuos producís? Si tenemos en cuenta todas nuestras actividades económicas y sociales. ¿Cuánta cantidad de materiales pensáis? ¿Alguien me puede dar una cifra? ¿Qué cantidad de materiales podemos estar utilizando cada ser humano? La cantidad de materiales que cada ser humano utiliza al año son 50 toneladas de materiales. En la economía española, si tenemos en cuenta que un montón de materiales se han sacado en minas que no están en España, cada una de nosotras está utilizando 27 toneladas de materiales. Si vamos a un nivel más pequeño, así, pues si tenemos en cuenta solamente los que se producen en las canteras en España, los residuos agrícolas, los residuos industriales que se producen, cada una de nosotros estamos produciendo 40 kilos diarios. Normalmente solamente tenemos en cuenta 1,5 kilos que sacamos en esa caja mágica que estaba ahí en la puerta. Además no somos conscientes ni de lo que se produce porque la echamos ahí y al otro día está vacía y podemos echarla otra vez. ¿Qué ocurre con ella? Pues qué más da, desaparece, no es un problema para nosotras y para nosotros. Y si esto no se tiene en cuenta nunca vamos a entender la economía, porque la economía va a estar marcada por las leyes de la física y por las leyes de la ciencia. Es verdad que tiene su autonomía, porque es un subsistema y todos los subsistemas sí tienen su propia autonomía, pero las reglas básicas las va a marcar las reglas de la ciencia. Cuando se habla aquí tenemos la cantidad de energía que estamos consumiendo. Como veis, desde el año 1950 hasta ahora el ascenso ha sido bestial. Una persona que tenga, por ejemplo, 30 años, ha usado la mitad de la energía y ha producido la mitad de las emisiones que se han emitido históricamente a la atmósfera. Una persona que tenga 30 años, la aceleración ha sido bestial. Pero ojo, cuando hablamos de las energías renovables, ¿alguien ve allí donde pone arriba del todo otras renovables? Porque todo el mundo hablamos de renovables. Las renovables no son ni el 2% de la energía primaria, la energía solar y la fotovoltaica. Podemos sumar luego la biomasa y la hidroeléctrica. Son solamente el 2%, las nuevas renovables, fotovoltaica y eólica, el 2% de toda la energía que consumimos. Las energías renovables que producimos cada año no sirven ni para cubrir el incremento de energía que se produce cada año. La mitad de la energía que hemos aumentado de consumir entre el año 2018 y 2019, solamente la mitad se ha cubierto con renovables, el resto se ha cubierto con combustibles fósiles. Las energías renovables producen la energía equivalente a la que se consume para los 90 millones de coches que se producen cada año. O sea que solamente tenemos energías renovables para fabricar coches, no para que funcionen, sino para fabricar coches. Y con esto, pues mal vamos si queremos seguir con este modelo. Pero este modelo, que gracias a esto, yo siempre digo que nosotros ahora mismo vivimos, cada uno de nosotras y de nosotros, incluso en una situación precaria, relativamente precaria, pero la inmensa mayoría de nosotros y de nosotras vive mejor que un patricio romano. Tenemos una media en España de unos 60 esclavos energéticos. Un barril de petróleo que ahora mismo está en el mercado aproximadamente a $67 el barril, tiene la energía equivalente a una persona trabajando durante 8 horas
durante 14 años. Gracias a eso vivimos como vivimos, gracias a eso hay 6.700 millones de habitantes en el mundo, si no sería imposible. Tenemos una cantidad de energía a nuestra disposición que es bestial. El problema es que esta energía de fácil acceso, de alta calidad y muy barata, comienza a reducirse. No se va a acabar, va a estar ahí durante un montón de tiempo, pero no vamos a poder utilizarla porque llegará un momento no muy lejano, estamos hablando de décadas, no de siglos, en la que valga más el collar que el perro y no tengamos capacidad económica y capacidad para poder extraer estos materiales, porque nos costará más energía sacar los materiales que la propia energía que tengan estos combustibles. Fijaros, con estos niveles de desarrollo económico, ¿dónde hemos llegado? La barra roja del año 2000, si estaríamos ahora mismo pues, por ahí en medio, de entre 2000 y 2050, la barra roja son los kilos que pesamos los humanos, la especie humana. La azul, nuestras vacas, nuestros cerdos, nuestros pollos. Y la verde, todos los vertebrados terrestres, hipopótamos, leones, cocodrilos, ratas, murciélagos, pavos, salvajes. Eso es lo que hemos hecho gracias a disponer de energía abundante, de alta calidad y de fácil acceso. Para dar un dato simplemente de la alta calidad, antes venía hablando con una compañera que estábamos allí tomando café y estábamos charlando por el camino, decía, bueno, ya tendremos las baterías. Miren ustedes, un litro de batería tiene capacidad para almacenar medio megajulio de energía. Un litro de gasolina tiene 42 megajulios. Incluso las energías fósiles yo las meto inmediatamente en un motor de combustión e inmediatamente me están proporcionando energía. Las energías renovables, tengo que fabricar el panel y me está dando energía a lo largo de 25 años. A lo largo de 25 años me va a producir posiblemente 10 veces más energía que la energía que tenía ese material. Pero es que yo ahora mismo, o en el inicio de la sociedad industrial, por cada barril de petróleo que invertía, sacaba 100 barriles de petróleo y los podía utilizar inmediatamente. Ahora estamos bajando ya y por cada barril de petróleo que invertimos solamente extraemos para poder utilizar en la economía unos 20 barriles de petróleo. Y esta también porque muchas veces no somos conscientes de los residuos que producimos, nada más que quemar un litro de gasoil en un coche, en uno de nuestros coches, produce 2,7 kilogramos de dióxido de carbono. Y con 1 kilovatio hora, para que nos hagamos idea de la energía, porque los señores que nos gobiernan han hecho que la energía, como es fundamental, sea opaca para la inmensa mayoría de la sociedad. Con un solo kilovatio, yo puedo subir un coche arriba de la Torre Eiffel, con un solo kilovatio. Pues un litro de gasolina tiene 10 kilovatios. Tenemos aquí unas gráficas que ahora las voy a ir relacionando. Antes decía que nuestra economía tiene que ver con los flujos de energía. La energía que utilizamos hemos dicho que es básicamente el 80% de combustibles fósiles, de toda la energía mundial que estamos utilizando. Tengo aquí el petróleo, el precio del petróleo, cómo ha ido evolucionando, y tengo el precio del petróleo porque el resto, el carbón y el gas natural, están indexados al coste del petróleo, o sea que como se mueve el precio del petróleo, se mueve el precio del carbón y el precio del gas natural en los mercados mundiales. Fijaros, aquí tenemos, allí se ve el puntero, pero ahí en la pantalla un poquito, ahí tenemos, si veis, 2008, ¿no os suena nada extraño 2008? ¿Os suena ese año? Ese año, en el mes de junio, el barril de crudo llegó
a cerca de 145 a cerca de 150 dólares el barril, mientras que anteriormente había estado, como veis, a unos niveles muchísimo más bajos. ¿Qué significaba? Significaba que al subir el precio del crudo, las economías tenían muchísimos más gastos para poder funcionar. ¿Y cómo reaccionaron? Reaccionaron echando gente a la calle y bajando sueldos. Y también bajaron los niveles de producción. Voy a seguir poniendo otros gráficos que creo que también son interesantes. Estos son los beneficios de a lo largo desde el año 1869, los beneficios de las inversiones del capital. Como veis, las inversiones han ido bajando. ¿Qué ocurre en los últimos años? Ocurre que estamos ya en un mundo lleno y no se producen beneficios. Por eso no se invierte en la economía productiva, porque no produce beneficios suficientes para mantener el sistema. Y ahora están tirando de Matrix, en definitiva, y es la economía financiera, que es la promesa de que mañana vamos a poder gastar en petróleo y mañana vamos a poder tener bienes. Estamos tirando de la cuenta de crédito, en muchos de ellos no vamos a poder gastarlo, a una promesa de gasto futuro, y algunos de ellos estamos gastando por encima, globalmente por encima de nuestras posibilidades, poniendo en peligro a las generaciones futuras porque estamos comiéndonos absolutamente sus recursos. Como veis, vuelvo a decir aquí, pero ahora vais a ver también que esto tiene una consecuencia en los salarios. Esta es la evolución de los salarios en Estados Unidos. Como veis, desde el año 1970, la mayoría de los asalariados y las asalariadas norteamericanas no han ganado capacidad de compra. A la inmensa mayoría de los norteamericanos, hay otras, Piketty tiene trabajos también sobre otros países en el mundo, la mayoría de los norteamericanos y norteamericanas tienen la misma capacidad de compra que tenían hace 50 años. Evidentemente, nosotras en España subimos un poquito, pero también ya nos hemos estancado. Y fijaros cómo sí, el 10% de los que más ganan sí han tenido beneficios, pero comienzan a estancarse. Aquí veis también la evolución del salario mínimo norteamericano. El salario mínimo norteamericano está establecido desde el año 2009, si yo no me equivoco, sí, el año 2009, en 7,25 dólares por hora. Ahora mismo, quien gane un salario mínimo en Estados Unidos, que será muchísima gente, tiene la misma capacidad de compra que tenía en el año 1950. Veis aquí, en las barras azules, son el salario mínimo, y allí arriba tenemos, en aquello, sin deflactar, la capacidad de compra. La gráfica de arriba, de punta, la velocidad la capacidad de compra. Como veis, también la clase trabajadora en general, y esto tiene una serie de consecuencias, importantes también para nuestro mundo y para el mundo rico, para el mundo enriquecido, y tiene consecuencias con la aparición de formaciones políticas de extrema derecha que explotan como ni siquiera los fenómenos como el de la globalización ha sido capaz, como lo veis ahí en la etapa neoliberal, ha sido capaz de aumentar la capacidad de satisfacer a la población. Ni aun repartiendo, es verdad que las clases dominantes intentan quedarse con la parte de león de la producción, pero es verdad que para asegurar la paz social tienen que repartir entre la población. Y no se reparte porque no se puede, porque están acaparando lo poco que queda. Bueno, pues yo quedo ahí. Últimamente yo no tengo siempre más dudas, tengo bastantes más dudas que certezas, y no vendo esperanza, vendo hechos. Yo creo que cuando tengamos clarito
que no hay esperanza en este modelo, en este sistema económico, que este sistema económico podemos ponerle las tiritas que nos dé la gana, podemos intentar hacer las reformas que nos dé la gana, que se va a derrumbar llevándonos por delante. Cuando tengamos eso claro, comenzaremos a mirar en otra dirección, comenzaremos a mirar en alternativas solidarias, comenzaremos a mirar cómo somos capaces de hacer una transición a un modelo más justo socialmente y evidentemente consumiendo menos, porque si ya con los niveles de consumo y ese nivel de consumo lo estamos haciendo los países enriquecidos, una cuarta parte del mundo está teniendo esas consecuencias poniendo en solfa las bases de la habitabilidad y de la civilización tal como la conocemos, difícilmente, si aumentamos nuestros niveles de consumo o se extienden nuestros niveles de consumo al resto del mundo, difícilmente podremos sobrevivir.